Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Dámaso I, Papa. Dámaso fue Papa entre los años 366 y 384. Se distinguió por su celo apostólico, por combatir las distintas herejías que atentaba contra la fe de la Iglesia y por promover y difundir el culto a los mártires, buscando que los fieles tuvieran una buena versión de la Biblia en la lengua común. El latín de aquel entonces encargó a San Jerónimo la revisión y traducción de los evangelios a esa lengua. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos caminando ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento, estas dos velitas que nos indican este caminar nuestro. Y es la encarnación, es decir, María que nos trae a su Hijo Jesús al mundo y nos ofrece, es el Mesías, el Salvador nuestro. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que nos exhortas a preparar el camino de Cristo el Señor, no permitas que quienes esperamos la presencia consoladora del médico celestial desfallezcamos a causa de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Dice el santo: ¿a quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme, su fuerza que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te corona de amor y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, estamos siempre en esta segunda semana del tiempo de Adviento, y aquí el Señor nos invita, dice, a cargar su yugo. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque decimos que es el Señor el que alivia nuestro peso. Carguen mi yugo. Bueno, pero tenemos que entender qué significa esto. Quiere decir, queridos amigos, que el yugo aquí está representando lo que los bueyes, ¿verdad? Del yugo lleva ahí el peso y tienen que estirar el carro. Estamos estirando el carro, y así también estirar nuestra vida, estirar toda una organización de una sociedad. Queridos amigos, la propuesta verdaderamente del Evangelio
es organizarnos con estos criterios. Este es hoja de ruta. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la hoja de ruta, son los criterios para que nosotros podamos tener la ciudad de Dios, ¿entienden? Upeago la ñande, a ver un poco, si podemos comprender. Ñande ya llegó tres poderes, lleva el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etc. Lleva. Japeango oñe moñada de acuerdos y cuay para poder organizar nuestra sociedad. Peango la ñande hoja de ruta, ñande ya llegó la ñande constitución, lleva. Bueno, queridos hermanos, esta es nuestra hoja de ruta para la vida del hombre. Todas las organizaciones de la sociedad guiados bajo esta hoja de ruta. Opera con la sella cero ya perdeja porque ñañe organizaba y tereíten andas a engola y bahía y la ñande organización la iba. Muchas veces y poná, ellos escribí poná, los papeles aguantan todo. Oye, oingo lleva. Baño para aguantar la cuatía. Pero, queridos hermanos, esto que aquí nosotros estamos encontrando cuando el Señor nos dice, tomen, alcen ese yugo, quiere decir que estos son los criterios que nos tienen que ayudar para organizarnos como tiene que ser una sociedad que pueda llegar a vivir dignamente, pueda llegar a realizarse. Tenemos una obra magnífica, imagínense, ya San Agustín de Hipona, ya estamos en el año 400, ¿verdad? Él escribe una obra que se llama La ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Ubeago dice, la ciudad mirada con los criterios del Evangelio, con los criterios de Dios, con los criterios de la Biblia. Y nosotros somos una comunidad, una sociedad que dice ser cristiana, que nos hemos bautizado. Pero sin embargo, muchas veces nuestra organización es más bien una organización muy maquiavélica de cualquier cosa. El que es más fuerte es el que triunfa, el que tiene más dinero es el que compra la justicia, el que es más fuerte es el que le hace unir ahí a todos los que están en el Congreso, lo que sea, y que decidan cualquier viroreí, hasta para decir que el color blanco de hoy se llama negro, porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ante estas dificultades, cuando el Señor nos dice, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Quiere decir que esto que parece que está contradictorio, llevar el peso de Jesús, significa que todas nuestras organizaciones, que toda nuestra vida, que todas nuestras dificultades, que lo que significa la misma organización de la sociedad, la tenemos que llevar con ese yugo y con ese criterio que nos da el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Aquí dice, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio, así encontrarán alivio. Por una parte, el yugo es cargar la cruz del Señor. Es el renunciar a nuestro propio egoísmo. Es el renunciar a aquellos antivalores que dividen a nuestra sociedad, que empobrecen al hombre, que empobrecen a nuestra sociedad, a nuestros hermanos, que hace que existan niños de la calle, indígenas, ignorancia, escuelas que verdaderamente están ahí deplorables dentro de nuestra sociedad, lastimosamente, ¿verdad? Y después la coima y todas esas cuestiones. En fin, una lista sin fin que vamos a hacer aquí de los problemas, de nuestros yugos pesados. Pero el Señor dice, esos yugos nosotros los tenemos que tomar sobre todo y cargar el yugo de Jesús, porque ese es el yugo que nos llevará a nuestra propia realización. La cruz que el Señor nos ofrece es aquella que nos va a liberar de nuestros egoísmos. Cierto que es doloroso y cierto que es difícil renunciar a muchos privilegios que nosotros mismos fuimos adquiriendo de una manera injusta. Fruto del pecado. El pecado no. Es fácil renunciar y dejar de coimear, de ser mentiroso, de ser ladrón, de robar, de prometer cosas, de aprovecharte de los demás. Pero el Señor nos dice, es el único camino. Esta es nuestra única hoja de ruta.
Ya le mina entonces San Agustín lleva la ciudad de Dios. Ya lle por acá, ya ella. Es una obra magnífica que por lo menos nos dará criterios, elementos y valores para interpretar la palabra de Dios y sobre todo para ponerla en práctica en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que cada día esté dispuesta a recibir a los vulnerables y compartir la ternura de Dios para con ellos, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por los presos, para que los jueces actúen con justicia y sean respetados por sus derechos, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la espera de la llegada del Señor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la redención, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra,
podamos recibir los bienes recibidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia,
vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.